Hola, hola, ¿cómo están hoy todas? Hoy vamos a seguir estudiando el precioso libro de Romanos. Como les decía en el mensaje que les envié la invitación, es un libro para el que quiere aprender más de lo que es la gracia de Dios y de lo que es ser cristiano, ser un creyente. Entonces, la vez pasada habíamos dejado en el capítulo 5. En el capítulo 5 era donde se nos decía que eran ya los resultados de tener a Cristo, ¿cierto? Entonces, el paquete de beneficios incluye las dos cosas más importantes, eran la paz, decíamos, y la esperanza. Y estas cosas tienen la prioridad porque esa paz, decíamos que no se refiere a una paz de sentir tranquilidad en determinado momento, no, que es una paz que quiere decir que tengo una reconciliación permanente con el Padre. Cristo vino para reconciliarnos con el Padre. Entonces, quiere decir que ya no hay guerra entre Dios y mi persona. Antes de yo recibir a Cristo, sí había una guerra, había una separación, y no le pertenecía yo a él. Había enemistad porque Dios es enemigo del pecado. Entonces, esa es una de las cosas más grandes, que la guerra se termina, de que hay reconciliación. Estoy reconciliado con el Padre, por lo tanto ya puedo volver a una relación personal con Él. Y la segunda es la esperanza. La esperanza es importante porque la esperanza es la que nos mantiene anclados al cielo y nos permite regocijarnos aún en tiempos de tragedia, de desesperación, de problemas, de calamidades. La esperanza es la que nos recuerda que no somos ciudadanos de aquí, sino que nuestra ciudadanía está en el cielo, que vamos a reencontrarnos cuando partamos de este mundo con nuestro Señor y tendremos vida eterna. Entonces, esos son los resultados de tener a Cristo, de que habla el capítulo 5, un pequeño resumen. Ahora, hoy entramos en el capítulo 6. Mucho que decir del capítulo 6. El capítulo 6, interesantemente, por lo que acabamos de decir, en el capítulo 5 se había dicho mucho de que pues el pecado reinó en cierta época y entonces vino la gracia, abundó la gracia, o sea, la gracia de Dios se come, por decir algo, al pecado. Entonces, el capítulo 6 pregunta de esta forma. La primera pregunta inicia con esta pregunta, y es una pregunta que muchos se hacen, porque cuando uno da las noticias del Evangelio, mira, todos estábamos muertos en nuestros pecados desde la caída del hombre, desde que Adán desobedeció y el hombre se contaminó, llegó a tener una naturaleza pecaminosa y a ser hijo de Satanás, o sea, hijo de desobediencia. Pero a través de Jesús ya entramos a ser entonces hijos de Dios. Y los pecados quedan completamente borrados. Dios se olvida de ellos y la gente no puede creer que tanta belleza pueda ser cierta. Entonces la pregunta empieza a surgir. Dicen algunos, pero así como lo habla aquí Pablo. Leámoslo a ver en esta Biblia. Vamos a buscar otra Biblia que sea en español. Ok. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Y por supuesto la respuesta a eso es un rotundo no en el verso 2. De ninguna manera. Entonces, eso es lo que muchos dicen, pero bueno, entonces, si la gracia abunda y entre más abundó el pecado, más abundó la gracia, entonces sigamos pecando para que abunde la gracia. Otros dicen, entonces eso cómo puede ser cierto. Entonces uno sigue pecando y igual no pierde la salvación. Eso no puede ser así. Como les digo, es demasiado bueno para que algunos lo puedan digerir esa verdad. Pero entonces la verdad es que en Jesús quedan borrados nuestros pecados porque Él nos justificó, y no voy a volver a explicar porque esto lo explicamos
muy bien en la clase anterior qué significa ser justificado. Entonces continúo pecando para que abunde la gracia. Ya dijimos, de ningún modo, hemos muerto al pecado. Si leemos el verso 3 dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Entonces, la terminología acá hablan de un bautismo. Aquí no se está hablando de un bautismo que sea un bautismo, un hecho, como cuando se va a la iglesia, uno se sumerge en agua o a un río o algo así. Aquí están hablando de un bautismo espiritual, de bautismo como símbolo. Ese símbolo que quiere decir que me uno a Cristo. Cuando yo recibo a Cristo, el Espíritu Santo nos bautiza como cristianos. Eso es un bautismo espiritual, ¿sí? No lo estamos viendo como un hecho que esté sucediendo, pero espiritualmente hay un bautismo. Quiere decir, cuando yo acepto a Jesús, entonces yo acepto unirme con Él en su muerte para luego participar con Él también de vida eterna, de su resurrección. Entonces, eso es lo que quiere decir el verso 3. Esto me lleva a hablarles de este precioso verso de 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17 dice, a ver, vámonos allí. Es el famoso verso que dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Si ven lo que les decía, cuando uno acepta a Cristo, esa vieja naturaleza pasó, quiere decir que ha muerto. Entonces el bautismo, cuando uno entra a participar de la muerte de Cristo y luego de su resurrección, cuando lo que quiere decir aquí es que ha llegado ya lo nuevo, la nueva vida, la vida eterna en Cristo. Si ponemos este verso en una versión que me gusta mucho, que es la amplificada. La amplificada me gusta porque usa mucho sinónimo y eso nos ayuda a entender, a comprender más. Se la voy a traducir porque esa versión solamente la conozco en inglés. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, entre paréntesis, o sea, injertado, unido por fe a Él como Salvador, o sea, a Jesús. Él es entonces una nueva criatura, entre paréntesis, nacido de nuevo, renovado por el Espíritu Santo, cierro paréntesis. Las cosas viejas, entre paréntesis, la condición previa moral y espiritual, nuestra condición antigua moral y espiritual, esa es lo viejo, las cosas viejas, eso pasa, o sea, muere, dice aquí, y todas las cosas ya nuevas han llegado, entre paréntesis, un despertar espiritual que trae la nueva vida. Miren cómo amplifica ese verso tan precioso. Entonces, al entrar a ser participantes del reino, al entrar al reino de Dios o al creer por primera vez en esta obra culminada de Cristo, mi vieja naturaleza muere. Esto es espiritual, pero créanme, muere. Y somos nacidos de nuevo, somos una nueva criatura en Cristo con un espíritu, con el Espíritu de Dios adentro. Antes el Espíritu de Dios no lo teníamos. ¿Sí? Por eso había esa enemistad, no podíamos tener una relación con Dios. Entonces, continuando, vamos de nuevo a Romanos. En el capítulo, estábamos en el 6. Y voy a leerles, continuando en el 4, dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Estamos supuestos a vivir nuevamente cuando nos hacemos cristianos. Debe haber un cambio que en el momento se nota en el amor por Cristo y todo lo de Él, y aunque nuestras acciones no cambien en ese momento,
si dejamos que esta vida nueva que ya es con el Espíritu de Dios sea dirigida por este Espíritu de Dios, entonces nuestra condición, como decías, amplificada, moral, espiritual, esto va a reflejarse eventualmente, también se va a dejar ver por otros, o sea, exteriormente. El verso 6, yo estoy saltándome algunas cosas porque quiero resaltar como el tema principal de lo que nos quiere decir aquí Pablo. En el 6 dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Esto es lo más importante que quiero que nos quede claro hoy, que ya no somos esclavos del pecado, que la naturaleza pecaminosa, la carne, es lo que nos hace pecar. Y el hecho de que no teníamos el Espíritu de Dios antes para que nos guiara. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, no hay, digámoslo así, excusa. Y deberíamos dejarnos guiar por el Espíritu, porque ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. La muerte y el pecado ya no tienen poder sobre nosotros. En el verso 11 dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y eso es lo que uno, al no tener esta revelación, uno se sigue llamando pecador. Nosotros sí pecamos y eso lo vamos a ir entendiendo. Vamos a ir explicándolo a medida que lo vamos diciendo acá. Sí pecamos, pero no somos pecadores en el sentido en que ya Dios no nos ve así. ¿Sí entiende? Dios lo que hace cuando nosotros nos sometemos a Jesús, a su señorío, cuando lo aceptamos como nuestro único Salvador. Él es el que nos puede salvar, el que nos puede reconciliar con el Padre, el que nos puede llevar al cielo, nos puede abrir las puertas del cielo. El único es Jesús. Entonces, cuando nosotros aceptamos esa verdad y le damos gracias a Dios Padre por Jesús y por ese sacrificio que hizo y por darme la bienvenida a su reino, entonces el Señor espiritualmente está crucificando el pecado que había en mí. Y dice la palabra que se olvida de ese pecado. Y uno diría, sí, me perdonó los pecados que ya yo había cometido, pero aquí en adelante el que cometa, ya yo tengo que arreglármelas otra vez con él, porque no, es la naturaleza pecaminosa queda crucificada. Lo dice muy claro acá. Y si seguimos leyendo, miren en el verso 12, como dice, por lo tanto no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Sí, seguimos en un cuerpo mortal. Tendremos cuando venga el Señor un cuerpo glorioso, pero ahora no. Tenemos un cuerpo mortal, sí, tenemos un cuerpo decayente y es fácil que permitamos que ese cuerpo nos domine y que cedamos ante los deseos de nuestra carne, de nuestros sentidos, de las cosas que aparentan llamativas, provocativas, que nos apelan a nuestra mente, a nuestros ojos, nuestro gusto, nuestro tacto. Cedemos, pero solo es eso. Mire que por eso la terminología aquí del 12 dice, por lo tanto no permitan ustedes. Quiere decir que está en ustedes, que está en mí. El no permitir que el pecado me controle. Voy a dejar que el pecado me mande cuando la verdad nos está diciendo que ya no tiene poder sobre mí porque fue crucificado, está muerta la naturaleza pecaminosa. Y sigue diciendo, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado. Es decir, tú puedes decidir no ofrecer tus manos para maldad, tus ojos para ver lo que no es, tu boca para hablar corrupción, mentira, para confundir, todo lo que sea pecado. Nuestros miembros los vas a ofrecer para eso, tus ojos, tus manos, tu boca, tus oídos para escuchar lo que no debes escuchar. O vas a ofrecerlo, sigue diciendo, ofrezcan más bien a Dios como quienes han vuelto, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Que mi boca, si la voy a utilizar, la utilice para Dios, mis manos, mis oídos,
¿Para qué? ¿Qué cosas voy a escuchar para que me edifiquen, me alimenten en el espíritu? ¿Sí? Usemos nuestro cuerpo como instrumento de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Yo oro de verdad para que el Señor abra en este momento los ojos y los oídos espirituales de todos los que escuchan este mensaje, para que vean que Dios en su infinita misericordia y en su justicia, en su bondad, Él decide que tú mismo elijas, te da la oportunidad de escoger. No nos trata como títeres. No es como muchos creen, que Dios está arriba manejándonos a nosotros todos como que fuéramos marionetas. Miren las cosas como el Señor nos las transmite. Él nos da la capacidad de decidir. Sí, desde el principio del Antiguo Testamento Él lo dejó: les doy para escoger la vida y la muerte, escojan pues la vida para que vivan ustedes y su familia. Él nos dijo siempre que escojamos. Él nos da libertad de escoger, libre albedrío. Entonces, pues decimos, pero entonces, es que yo hace tiempo vengo luchando con esto del pecado, yo ya entiendo y ya amo al Señor y ya sé lo que es pecar. Yo quisiera no ser envidioso, yo quisiera no ser chismosa. De pronto yo todavía tengo dificultad, me pongo a ver esas películas obscenas o pornográficas y soy egoísta y quiero todo para mí, no comparto, miro feo, soy muy vanidosa, me exalto mucho a mí misma, me admiro mucho a mí, a mi propia belleza, soy mentirosa, lo confieso, y digo malas palabras, soy iracunda, nadie me puede decir nada en lo que yo no esté de acuerdo, porque yo pues inmediatamente me rebelo y mi punto se tiene que expresar, mi opinión, y yo me enojo. Y bueno, sí, yo soy perezosa, o sea, todos luchamos con algo. Les estoy mencionando algunas cosas. Sí, yo soy muy contestona con mi esposo, aunque la palabra dice: mujeres, sométanse a sus esposos, y que sí, y que los respetemos y todo eso. Entonces ahí está el verso 12, no permitan. Sí, lo sabes, pero no permitan. No dices duro, pero este es un nuevo pacto con Dios, y ese pacto es por el Espíritu Santo. Y si dejamos que el Espíritu Santo nos dirija, lo vamos a lograr. Es con la ayuda del Espíritu Santo. Esa es la clave que nos falta a muchos. Y yo les prometo que cuando terminemos el estudio de la Biblia, vamos a aprender juntas acerca del ministerio del Espíritu Santo, para que cooperemos con Él y así podamos ser hijas de Dios, viviendo en la abundancia en que Dios quiere que vivamos, ¿sí? La vida abundante que Jesús quiso y expresó que quiere que tengamos. Bueno, entonces sigue diciendo: pecaremos entonces porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. De ningún modo, lo dice otra vez. Y en el verso, eso fue en el 15, entonces en el 16 vuelve y contesta así: ¿acaso no sabéis? Escuchen muy bien esto. ¿Acaso no sabéis ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Esto es tremendo. Básicamente, ¿qué dice acá? Uno es esclavo de aquel a quien obedece. Entonces, si usted se deja, como les decía aquí, si el pecado, si la naturaleza pecaminosa le está diciendo: vaya y coma y coma y coma hasta que ya no dé más, que es la gula, por ejemplo, te estás dejando dominar por el pecado. Quiere decir, tú eres la esclava, la pelele, y el pecado te está dominando. Entonces, ¿de quién prefieres ser esclavo? ¿Del pecado para muerte? ¿Sí? ¿O de la obediencia para justicia? Mire, ¿y cómo comienza Pablo diciendo ese verso? ¿Acaso no saben ustedes que cuando... Todos estos versos lo ha dicho así, ¿acaso no saben? Miren, el saber, ¿sí?
Por algo Jesús dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Mire, las palabras de Dios están aquí escritas, pero por eso es tan importante que estudiemos la palabra de Dios. Puede estar aquí escrito, pero la verdad que está escrita no es la verdad que te va a hacer libre. La verdad hay que saberla para que te haga libre, ¿sí o no? Juan 8, 31, 32 es cuando Jesús nos dice que permanezcamos en su palabra. Y si permanecemos en su palabra, amén, aquí estamos estudiando nosotros juiciosos la palabra de Dios. Él dice que si permanecemos en su palabra seremos de verdad sus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Yo oro para que estas verdades que estamos aprendiendo hoy nos traigan libertad en muchas áreas de nuestra vida, porque de verdad que en cuanto a esto del pecado es algo que yo he estado aprendiendo recientemente. Yo no sabía que no tiene que ser así, pero uno sigue declarándolo. Es que yo soy un simple pecador, yo pecador, y te estás llamando pecador todo el tiempo. Claro, Proverbios dice, así como piensa el hombre en su mente, así es. Si tú te estás pensando pecador, vas a seguir siendo pecador, pero Dios nos está dando una alternativa de que no lo hagamos, de que tú puedes detener esto, de que si conoces la verdad primero y luego si la dominas. ¿Y cómo? ¿Quién te da el dominio propio? El Espíritu Santo. Es un fruto de tener el Espíritu Santo. Estamos aprendiendo muchas cosas del Espíritu Santo poquito a poco, pero después vamos a ahondar en esto, del ministerio de Él. Entonces, los beneficios de permanecer en la palabra es conocer la verdad que nos haga libre y ser sus discípulos. Miren, les decía que la verdad que está escrita no es la verdad que nos libera, ¿cierto? Yo les voy a dar un ejemplo. La iglesia por mucho tiempo ocultó la palabra de Dios a los feligreses. Yo no sé si ustedes han escuchado esto, no sé si solamente se vio en el catolicismo o qué, pero yo he escuchado que antes no se permitía que la gente conociera la palabra de Dios, que solamente el sacerdote podía tener el acceso pues a la Biblia y a la lectura de la Biblia pues y a estas cosas, a este conocimiento. Cuando vemos que claramente hayan mandamientos, eso fue un error en el que ellos estuvieron, porque vemos claramente que la misma Biblia, que el mismo Señor, mire como en Juan 8:31 que les acabo de leer, Jesús nos dice que permanezcamos en su palabra para conocer la verdad. Y por muchos años se ocultó esta verdad a nosotros. Gracias a Dios y hoy por estos medios de comunicación y estos medios electrónicos que podemos tener la palabra de Dios hablada, la podemos escuchar donde estemos, la podemos leer, podemos subrayar, podemos enviarla, compartirla, es decir, bendito sea el Señor, gracias al Señor. Otro ejemplo que les quiero dar es que, por ejemplo, en la época de la emancipación en Estados Unidos, cuando se declararon libres a los esclavos, ¿sí? Me estoy yendo atrás en la época en la que tenían esclavos y entonces se liberaron por ley los esclavos. Hubo personas dueñas de esclavos que vivían en zonas alejadas, digamos como fincas, granjas, que ocultaron la verdad a sus esclavos para que ellos les siguieran sirviendo. Entonces, mire, que aunque aquí la palabra dice que la verdad nos hará libre, la verdad que no se sabe no nos hace libre. Esos esclavos se les ocultó la verdad y ellos no estaban libres a pesar de que había un decreto, había una ley que decía que ellos ya eran libres. ¿Por qué? Por no conocer la verdad, siguieron de esclavos porque nadie se la reveló. Tremendo ejemplo, ¿no? Entonces, si leemos aquí en el verso 18 de Romanos 6, el verso 18 dice, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Miren, éramos antes esclavos del pecado, eso lo tenemos claro. Ahora dice, hemos sido liberados.
Escuchen la palabra, la terminología. Sí, hemos sido liberados. Ser liberado es diferente a ser libre. Ser liberado quiere decir que hay un decreto, una ley que dice que tú tienes derecho a tu libertad. Pero ¿eres libre? ¿Sí? Aquí no dice el 18, en efecto, siendo libres del pecado, no, habiendo sido liberados. Entonces, como les decía en el ejemplo de la emancipación, ellos habían sido liberados, sin embargo no eran libres. Eso nos pasa a nosotros en Cristo. Cristo ya nos liberó si estamos con Él, pero ¿estás viviendo una vida de libertad? ¿Eres realmente libre? Esa debe ser nuestra misión, seguir estudiando la palabra para conocer la verdad y que la verdad nos haga libres. Porque no solamente tenemos áreas ciegas, sino que hemos sido erróneamente endoctrinados por la misma iglesia, por enseñanzas falsas, por tradiciones de los hombres. Entonces tenemos muchas cosas aquí grabadas en nuestra mente que pueden ser erróneas. Yo sé que muchas sienten temor a apartarse de sus tradiciones, pero simplemente oren a Dios y sean de mente abierta en decir, Señor, si esto tú me lo dices, si tú le hablas a mi espíritu a través de tu Espíritu Santo y me estás diciendo que esto es así, entonces yo lo creo. Pero si no, Señor, tampoco no me dejes caer en ninguna enseñanza falsa. Entonces, yo diría que el que es verdaderamente libre tiene un cambio genuino en su corazón por querer descubrir las verdades de Cristo, ¿sí? Recordemos, si nos vamos al Antiguo Testamento, que los israelitas, el pueblo amado de Dios, fue libertado por Él de la esclavitud de Egipto. El faraón los tenía esclavizados, sometidos a trabajos demasiado fuertes que ni siquiera humanamente ellos podían cumplir con las metas que les daban a cumplir, de cuántos ladrillos hacer y todo esto, los golpes, los látigos que les daban si no lo cumplían, al sol quemándose como fuera. Sin embargo, al ser liberados, recordemos que al primer cuando tuvieron hambre y sed, cuando iban con Moisés de peregrinos y tuvieron hambre y sed, en vez de confiar en el poderoso que lo liberó de la poderosa mano del faraón, o sea que es más poderoso que el faraón, mi Dios, y todo lo que les demostró, separó el mar para que pasaran, los acompañaba con una columna de fuego y una nube, ¿cierto? Y en vez de concentrarse en eso y decir a este tan poderoso que Él nos va a dejar de alimentar, ¿saben qué? ¿Se recuerdan qué es lo que ellos desearon y expresaron en ese entonces? Que querían regresar a la esclavitud del faraón, que al menos allá tenían comida. Y esos a veces somos nosotros. Ya estamos ya hemos sido liberados en Cristo y sin embargo a veces es que no queremos ser libres. Cuando todavía no hemos aprendido cómo dejarnos guiar del Espíritu Santo para obtener una vida victoriosa y abundante, entonces nos parece que es difícil. Pues claro que es difícil. Si nosotros queremos hacer estas cosas, lo que Dios espera de nosotros como cristianos en nuestras fuerzas, claro que es difícil, pero es que Él no nos dejó solos. Jesús dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Él dijo, yo les voy a enviar el Espíritu Santo, y de nuevo les repito, el Espíritu Santo es la clave aquí. Es que Él vino. De hecho, la palabra comunión con el Espíritu Santo es que estamos trabajando como en equipo. Es una sociedad, digámoslo así, en el negocio del reino de los cielos. Es el Espíritu Santo conmigo trabajando en sociedad, trabajando juntos. Yo tengo que cooperar. El Espíritu Santo no me va a arreglar la vida ni a convertir y a ser una santa solamente yo aquí sentada o acostada o solamente escuchando. No, yo coopero con el Espíritu Santo. Pero si ven las cosas, por eso a veces ya hemos sido libres y a veces anhelamos seguir de esclavos. ¿Qué es seguir de esclavos? Seguir en religiosidad.
porque la religión es una forma de esclavitud y a veces uno prefiere eso. ¿Qué eran ellos esclavos en Egipto del faraón? Ser un esclavo es no tener voz, es que le digan a uno qué hacer. Uno ni hace ni dice lo que quiere. Eso es la religión. La religión le dice haga esto, cumpla con esto, rece esto, haga no sé qué. No, la verdadera relación que Dios quiere que tengamos con Él abolió toda religiosidad. Él lo que quiere es esa relación en donde el Espíritu de Dios habla en mí, yo escucho y hago. Yo escucho y doy otro paso. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Ok, ¿a dónde me diriges? Ok, ¿qué debo hacer con mi carrera, con mi familia? ¿Con quién me debo casar? Escucho, me meto en oración, sigo en relación con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos dirige. Por eso dice de gloria en gloria y de victoria en victoria. Un pasito a la vez si escuchamos la voz del Espíritu Santo. O si no, se va a hacer dura la cosa. Y eso no es lo que Dios quiere. Se va a hacer duro, pero es tú y soy yo los que lo hacemos duro porque queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas y esa no es la intención de Dios, ni así se puede, y así es que nos resultamos, como muchos dicen, quemándonos o cansándonos o tirando la toalla y decidimos que es mejor quizás estar bajo una religión donde me dicen qué hacer, yo voy, vaya para allá yo voy, venga para acá yo voy, y eso es lo que muchos prefieren, siendo que yo, bueno, me dicen cumpla con esto y yo cumpla con que no coma esto o coma esto o este día se hace esto o este día si están estipulados y escritos unas cosas, unas normas y a la gente prefiere estar así con ciertas normativas o ciertos reglamentos y siente que cumplí esas reglas, entonces estoy cumpliendo con Dios y así no es. Entonces ese es el resumen del capítulo 6 y termino con esta belleza de expresión aquí que dice Pablo. Bueno, les quería decir, perdón, antes de irme para allá, que a veces queremos seguir siendo esclavos, ¿sí? Les decía que el esclavo es el que no hace lo que quiere, sino lo que quiere el amo. Entonces, ¿por qué les digo que eso no es lo que Dios quiere de la religión? En la relación, el amo es directamente el Señor, ¿sí? Y yo hago lo que me diga el Señor. Cuando tú aceptas a Jesús, tú lo aceptas como tu Señor y como tu Salvador. La mayoría de la gente entiende qué es aceptar al Señor como Salvador. Sí, quiere decir que yo voy al cielo porque me perdonan los pecados. Entonces algunos dicen, es que, bueno, hasta el último minuto antes de morir lo acepto y no tengo que someterme a nada ahora y entonces sé que tengo la garantía de la salvación. Y sí, el Señor, si es que fue sincero, a la hora de la muerte sí lo recibe en su reino, aunque haya vivido una vida terrible. Pero quién sabe si vaya uno a tener esa oportunidad. ¿Por qué pensar así? ¿Qué tal que no tenga la oportunidad y que el corazón en cambio se le haya endurecido hacia Dios y ni siquiera lo reciba y queda eternamente condenado? Eso, qué terror me da que alguien pueda pensar así. Entonces, recibir al Señor como Salvador, pero muchos no entienden qué es recibirlo como Señor. Recibirlo como Señor es someterme a su señorío. Él es el rey, yo soy el súbdito. Él es el amo, yo soy la esclava. Él me dice qué hacer, yo lo hago. Eso es mejor que someterme al pecado, a la desobediencia, ¿cierto? Del pecado. Entonces, por eso dice que seamos más bien esclavos de Dios que esclavos del pecado. Me someto a lo que Él me diga. Ese es el señorío de Dios. Y entonces vamos a ver pues lo que les decía que dice Pablo al final. Esto es en el verso, estamos ya en el 23. Ok, leamos desde el 22. Pero ahora que han sido liberados, lo dice de nuevo, igualito, han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios. Señor, tú eres mi Señor, no solo mi Salvador, es mi Señor. O sea que
Cuando yo confieso a Jesús como mi Señor, yo estoy diciendo que me pongo al servicio de Él. ¿Sí entienden? Antes era esclava del pecado, ahora tú eres mi Señor. O sea que yo estoy a su servicio. ¿Sí? Cuando yo lo confieso como mi Señor, eso es lo que significa, por si no lo entendíamos. Yo me comprometo a estar al servicio de Jesús. Quiere decir que yo no soy ya yo mis deseos, es lo que Él diga. Es que a mí me gusta mucho ver esas películas, pero es lo que Él diga y me someto a su señorío. O si no, entonces no estás aceptando a Jesús como tu Señor, sino solamente lo quieres como Salvador. Bueno, entonces dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, analizando esto, nos está básicamente diciendo que el resultado de ese sometimiento, yo me someto a tu señorío. Sí, la vida eterna es el regalo que Dios me da porque lo acepté como mi Salvador, pero digámoslo así, ese cheque lo voy a reclamar cuando me muera. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué si me quedan 50 o 60 años de vida? ¿Cómo voy a vivir estos 50, 60 años? Bajo el señorío de mi Rey Jesús. Él es el Señor. Y miren qué es el resultado de eso, ¿cuál es? Si tú te sometes al Señor, el resultado del sometimiento es un fruto, eso da un fruto y ese fruto se llama santidad, que es lo que decía aquí. Cosechan la santidad, ¿sí? Si tú cosechas manzanas, vas a recibir manzanas. Aquí, cuando nos hacemos esclavos del Señor, nos dice la palabra, estamos cosechando la santidad. Miren que la santidad es un fruto. Yo puede que haya sido una mujer mala, una mujer egoísta, una mujer mentirosa, una mujer de noche, de la vida toda la noche, ¿cierto? Y el día que llego a reconocer a Jesús como mi Señor, de pronto la gente todavía va a notar esos rasgos en mí, van a decir, ves, es que se volvió cristiana y no se le nota para nada. Pero si esa persona en su día a día sigue caminando, sigue sometiéndose al señorío de Dios, sigue escuchando, a ver, yo leo la Biblia, a ver qué el Señor me dice hoy, cómo debo vivir yo, y lo conoce la verdad, y aprende, y lo recibe, y el Espíritu Santo la guía, y ora sobre qué debes hacer, qué iglesia debo ir, a qué pastor debo escuchar, cuál sí, cuál no, y el Espíritu Santo te guía. Entonces, de tanto estar metida con el Señor, el resultado es la santidad. ¿Qué es la santidad? Vivir una vida como el Señor la quiso que fuera para ti. Una vida correcta, una vida en justicia, una vida en verdad. ¿Sí? Esa es la santidad. Y muchos piensan que uno puede en sus propios esfuerzos volverse una persona buena, o sea, una persona viviendo en santidad, una persona santa. No, la santidad es un fruto. La santidad no se consigue así, la santidad es un fruto. Y sigue diciendo acá, cosechan santidad que conduce a la vida eterna. Y el resultado de ese sometimiento, el fruto de la santidad y el resultado final, como les decía, cuando ya me muera, es la vida eterna. O sea que mientras vivo en este mundo, puedo llegar a vivir una vida de santidad. Quizás la palabra sí nos dice que uno no va a alcanzar quizás esa perfección, pero si me quedan 2 días de vida o 2 días, voy a intentar mejorar. ¿Cómo? Dejando que Dios obre en mí. Entonces puedo vivir una vida lo más santa que pueda hasta que llegue el día en que reciba mi regalo de vida eterna cuando el Señor me llame a su presencia. Y nos termina diciendo que porque la paga del pecado es la muerte, pero la dávida, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué dice esto? El pecado, la paga del pecado es la muerte. Empezábamos este capítulo diciendo, pero es que sí se puede pecar, pero entonces, ¿cómo hago si no puedo dejar de pecar, hombre? Pero es que uno quisiera, pero
es que somos, como dice la gente, somos pecadores y siguen diciendo eso. Mire, la paga del pecado es la muerte, pero sí, vamos a hablar de dos tipos de personas. Un hijo de Dios, o sea, una persona que ya aceptó a Jesús como su Señor y Salvador, por lo tanto Dios lo adoptó como hijo. Entonces ese ya es un hijo de Dios. Y uno que todavía es inconverso, que no ha llegado pues a ese punto. Y los dos sí pueden pecar, tanto el hijo de Dios como el que no es hijo de Dios. La paga es la misma, la paga es la muerte. Pero el que es hijo de Dios ya tiene la salvación, ya el Señor nos dio la salvación, ¿cierto? Pero ¿por qué dice que la paga es la muerte? Tú igual vas a tener las consecuencias de ese pecado. Acuérdese, muchas clases atrás les enseñé que en la Biblia la palabra muerte no significaba dejar de existir necesariamente. Muerte se refiere a todas las consecuencias del pecado precisamente, y de la corrupción que trajo el pecado, de la caída del hombre, ¿sí? Desde el origen. Quiere decir enfermedad, enemistad, guerras, depresión, locura, bueno, tantas cosas negativas. Si ya mencioné depresión, en fin, todas estas cosas que son lo opuesto a vivir la vida abundante que Cristo nos quiere regalar, eso es muerte. Entonces, si tú pecas, si tú dices, pero como decíamos en el capítulo, empezando el capítulo A, entonces pecamos pues para que abunde la gracia. Pues no, porque la paga del pecado, así seas un hijo de Dios, es la muerte en esta vida. Entonces, si tú piensas de esa forma, te dice, entonces yo voy a robar un banco porque yo siempre quise ser millonario, yo ya me di cuenta que trabajando no lo voy a lograr, voy a robar un banco o voy a robar en mi compañía porque yo soy la contadora, entonces tengo acceso a la plata, entonces ahora robo porque abunde la gracia. Digamos que alguien pensara así, ¿cierto? Y era hija de Dios, ya había conocido al Señor. Esta persona, allá en su celda oscura en la cárcel, Dios la ama y la ama demasiado. Y allá, como está, el Señor todavía la tiene perdonada y todavía tiene vida eterna. Allá en tu celda. Pero ¿qué clase de vida es esa? ¿Sí? O sea, el pecado, digamos el ejemplo que no puede controlar su apetito, su gula y come. Esta persona, Dios la ama igual. Con 200 libras de más, la ama igual. ¿Sí? Es un pecado la gula. Y la consecuencia del pecado es la muerte. Te puedes enfermar, colesterol, diabetes, infarto al miocardio y quién sabe cuántas otras cosas, artritis debido al peso en las articulaciones, en fin. Eso es muerte, ¿cierto? Lo contrario a salud, a vida. Entonces, el inconverso, la diferencia es que el que no ha aceptado al Señor, el que no conoce al Señor o no lo ha querido aceptar y peca, no solamente sí tiene la consecuencia del pecado, muerte en esta vida, o sea, su pecado lo persigue, como hablábamos ahora, puede ser que termine en la cárcel, que termine enfermo, que termine en divorcio porque no se controló los ojos y terminó en infidelidad y se le acabó el matrimonio. La consecuencia está ahí, la muerte ahí está persiguiendo el pecado. Pero la diferencia es que esta persona también va a ser privada de la vida eterna. Entonces sí va a tener dos muertes. Muerte mientras vive en esta tierra y en la vida venidera la va a pasar en separación eterna de nuestro Señor. No va a pasar la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, sino eso es lo que llamamos muerte eterna, separación de nuestro Señor Jesús. O sea, no va al cielo, en otras palabras. Entonces, vamos a dejar aquí por hoy. Este es a grosso modo lo que nos quiere decir, el capítulo 6. La verdad iba a decir menos, pero me emociona mucho hablar de esto porque por algo se le dicen las buenas noticias del Evangelio. De verdad que son buenas noticias. Yo espero, como les digo, de corazón, que sea el Señor, que sea el Espíritu Santo vivificando esta verdad en sus corazones, que arda esta palabra en sus corazones,
que sus mentes voluntariamente quieran meditar en estas verdades para que la mente sea transformada y que a través de la renovación de sus mentes, sus vidas sean cambiadas para dar fruto de santidad. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén.